Es un verdadero gusto poder compartir con ustedes, aquellos que están conectados, que están viendo este mensaje a través de YouTube, también bienvenidos. Gracias por conectarse, hermanos, amigos que están aquí, sean todos bienvenidos. Y hoy quiero invitarle a que comencemos con un tema nuevo. Quiero invitarle a que por los próximos domingos estemos pensando en un tema en particular. Es una serie de mensajes que titulamos Escultura, que es un juego de palabras en realidad. Tiene que ver con entender y saber la importancia de cómo la cultura tiene un impacto dentro de nuestras vidas, cómo la cultura define lo que usted y yo somos finalmente. Se dice que la cultura es ese conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a algún grupo de personas. Puede ser un país, puede ser una ciudad, pero lo más interesante es que puede ser una familia. Y la cultura entonces nos define. La cultura define mucho de lo que usted y yo pensamos, de cómo usted y yo actuamos. Y lo interesante es que las culturas pueden ser transformadas, pueden ser cambiadas. Yo quiero que pensemos en esto, porque mire, finalmente nuestra cultura influye cómo nos comportamos, lo que usted y yo creemos, lo que usted y yo entendemos de cómo ver la vida. Simplemente considere, por ejemplo, los aspectos morales. Culturalmente, en algún lugar, el aborto puede ser permitido sin ningún problema. Culturalmente está bien, pero en otro lugar, el aborto no es permitido y está mal. Y tiene que ver con un asunto cultural. Piense en el uso de las drogas, por ejemplo. En algunos lugares el uso de drogas es legal y culturalmente está bien. Y en otro lugar no. Y tiene que ver con cómo vemos la vida, cómo es la cultura. Y lo importante para mí es que, sabe, la cultura en una gran medida se forma en el seno de nuestra familia. Nuestras familias tienen culturas muy particulares. Una vez que comenzamos en nuestra familia, usted y yo vamos formando una nueva cultura. Vamos haciendo un conjunto de conocimientos, de ideas, de pensamientos. Y luego por eso los recién casados tenemos problemas, porque dos culturas distintas se unen para vivir juntos. Y entonces para alguien algo puede estar bien, pero para el otro no. Algunas veces les he contado que cuando nos casamos, Ile y yo, culturalmente en su casa la barra de pan va en el refrigerador. En mi casa nunca iba en el refrigerador. Y era dos culturas chocando con algo. Mi punto es que si la cultura nos define, si la cultura es tan importante, usted y yo debiéramos estar construyendo una cultura y no amoldándonos a las culturas de este mundo. Usted y yo debiéramos estar formando, construyendo una cultura conforme a lo que Dios quiere que usted y yo vivamos. Y la familia entonces se vuelve el centro, se vuelve la fuente de esa cultura. No habrá mejor lugar en el que nuestros hijos, nosotros mismos podamos ser transformados que en el seno de la familia. A estas alturas, después de casi 20 años de casados, si me pregunta dónde va el pan, yo sé muy bien dónde va. En el refrigerador, muy bien. Yo sé dónde va. Mi cultura se transforma. Usted y yo, en el seno de nuestra familia, nuestras culturas son transformadas. Y entonces, por los próximos domingos estaré hablándote de algunas familias en la Biblia que nos enseñarán algunos principios que me parecen muy prácticos y muy importantes para que tú y yo podamos ir construyendo una cultura dentro de nuestras familias, en el seno de nuestras familias, que impacten a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a la gente que está a nuestro alrededor de una manera muy positiva, otra vez de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña de cómo debiéramos ser. Y entonces siempre que hablamos de familia, se vuelve un tema interesante, porque todos somos parte de una familia. Todos de una u otra forma tenemos una conexión con nuestras familias. Y entonces hablar de nuestras familias a veces puede ser un tanto incómodo para algunos, para otros puede ser algo muy bueno, de mucho orgullo, pero para otros tal vez no. Lo interesante es que la Biblia tiene estas
familias retratadas, tiene estas familias identificadas, y me parece extraordinario cómo la palabra de Dios se vuelve bien práctica para ti y para mí en cuanto a esto. Y hoy quiero entonces llevarte a conocer algunas familias y sacar algunos principios interesantes de estas familias. Yo quiero comenzar con la familia de Abraham. Tú y yo conocemos a esta familia, tal vez si tienes algo de tiempo leyendo la Biblia, sabes de esta familia. Es la familia formada por Abraham y Sara, un matrimonio común como cualquier otro. Y entonces esta familia se vuelve algo especial. Ellos viven en un lugar llamado Ur de los Caldeos, donde esta familia, y ahí ya no cambió, vive en este lugar. Es Mesopotamia, actualmente sería Irak, donde ubicaríamos esta familia. Y la historia de Abraham y su familia se vuelve muy, muy importante y muy trascendente por un solo detalle. El detalle es de que en medio de la historia y la geografía no hay un lugar más documentado que este lugar, Mesopotamia. Para algunos arqueólogos e historiadores, esta es la cuna de la civilización. Fue de los primeros lugares donde había una civilización organizada, con ciudades, con mucho de lo que hoy tenemos. Y entonces la historia de Abraham es una historia que confirma las enseñanzas bíblicas, porque hay una fuente real de que esto realmente sucedió. Y entonces es extraordinario ver cómo la Biblia puede ser respaldada no solamente por un concepto religioso o por un concepto idealista de alguien, sino que hay arqueología e historia que confirman estos tiempos y personajes como este hombre Abraham. Abraham se vuelve un hombre importante en la Biblia. Abraham significa padre exaltado. Y pareciera muy interesante, ¿no? Hablar de Abraham lo podemos identificar rápidamente como un hombre de fe, pero cuando estudias un poco de la vida de Abraham te das cuenta que su nombre tiene que ver con la deidad que sus padres seguían, porque en Ur de los Caldeos era un lugar idólatra. Todas las personas en ese lugar le habían dado la espalda a Dios y ellos creían en dioses místicos, creían en estas deidades falsas, habían construido sus propios dioses y luego hacían sacrificios y cosas muy perversas según ellos para poder tener contento a esos mismos dioses que ellos habían construido. Y Abraham vivía en medio de esa cultura y estaba empapado de eso. Y Abraham entonces tenía este nombre, Padre exaltado, y no tiene nada que ver con el Dios que tú y yo conocemos. Tenía que ver con la deidad que sus padres dentro de Ur de los Caldeos adoraban. Sara, su esposa, era estéril. Se habían casado y no podían tener hijos. En esa época, la familia era algo más de lo que tú y yo conocemos. En esa época, la familia era un bien económico. El padre podía vender a sus hijos y el no tener hijos entonces era un demérito económico y era una vergüenza. Era un matrimonio entonces con sus luchas, con sus necesidades, con sus situaciones. Pero esto me parece extraordinario. En ocasiones, nuevamente, cuando pensamos en la familia de Abraham, pudiéramos pensar en personas súper santas, en personas muy especiales, pero finalmente, ¿sabes? Eran una familia como tú y yo, una familia que no tenía una fe perfecta, una familia que no eran los más santos, que no eran los mejores. Y entonces quiero invitarte a que abras tu Biblia, si la tienes por ahí, en Génesis 12, y vamos a estar yendo por algunos pasajes a partir de Génesis 12. Y quiero resaltar algunos puntos en relación a esto. Dice en el versículo 1 de Génesis 12, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeciré tu nombre y serás de bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes de ellos que habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron de ahí a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. ¿Sabes? Hay algo interesante aquí. En el versículo 1 dice que Dios le manda a Abraham que deje a su tierra y a su parentela, que se vaya solo a un lugar. Y Abraham obedece, pero tiene una obediencia parcial. ¿Te fijaste que no se fue solo? Se llevó no solamente a su sobrino, sino a su padre también. Y entonces ellos salieron. Y cuando pensamos en esto, otra vez, pudiéramos pensar, qué obediente Abraham. Dios le llama a ir a un lugar que no se conoce, que no sabe, y simplemente obedece y se va. Pero es una obediencia realmente parcial. No obedeció de una manera completa. No se fue solo. No dejó a su parentela, se llevó al sobrino Lot, que después traería algunos problemas. Y entonces, realmente en obediencia, Abraham y su familia no eran la familia más obediente que pudiera haber. Porque una obediencia parcial no es algo que Dios apruebe. Es decir, tú y yo no podemos ir por la vida pensando en que, bueno, Dios dice que haga esto, pero nomás voy a hacer hasta aquí y de ahí en adelante lo voy a hacer como yo quiera y como yo considere. Una obediencia parcial es una desobediencia finalmente. Y Abraham, no sé qué pensó. Tal vez le pareció buena idea no irse solo. Tal vez Lot le pidió que lo llevaran. No sabemos, pero finalmente fue algo que él no hizo. Si avanzas un poco hasta el versículo 10, dice que sucedió que hubo un hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para vivir allá. Pues arreció el hambre en la tierra. Cuando ya estaba él por entrar a Egipto, le dijo a Sarai, su mujer, mira, yo sé bien que eres una mujer hermosa, de hermoso aspecto. Así que cuando los egipcios te vean, dirán, esta es su mujer. Entonces me matarán a mí y te dejarán a ti con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que por ti me vaya bien a mí y por ti también quede yo con vida. Mira este punto. Este es el contexto. Abraham estaba ahí en la ciudad de Canaán muy bien, y entonces resulta que viene un hambre. Hay este tiempo complicado en la tierra de Canaán. Y Abraham, en vez de buscar a este Dios que le había llamado y le había dado una promesa, decide ir hacia Egipto. Egipto en la Biblia tiene esta idea y este mensaje. Egipto siempre representa el sistema del mundo y del pecado. Y Abraham voltea y se da cuenta que en Egipto hay comida, y entonces, sin consultar a Dios, sin consultar al Dios que le había llamado, decide irse a Egipto, en vez de confiar en que Dios podría guardarlo. Pero no solamente eso, pone en riesgo a su esposa. ¿Quién haría algo como eso? Decirle a su esposa, sabes, pues estás tan bonita que mejor no digas que eres mi esposa para que no me maten a mí. Ponía en un gran riesgo a Sara y a su familia de una manera muy, muy grande. De hecho, te invito a que sigas leyendo el capítulo 12 de Génesis. Es extraordinario, te darás cuenta cómo sucede toda esta historia. Pero por cuestión de tiempo, simplemente déjame resaltar este punto. En cuanto a la fe, tampoco era un hombre con una fe perfecta que confiara en Dios en medio de las situaciones difíciles y complicadas de la vida. Porque sabes, finalmente me recuerda cómo soy yo. Mientras las cosas van muy bien, puedo tener una fe muy fuerte con Dios, pero es en las situaciones complicadas de la vida donde se revela nuestra verdadera fe, nuestro verdadero compromiso con Dios. Cuando las cosas en realidad se ponen difíciles, como en este momento en la vida de Abraham, en medio de una hambruna, Abraham decide ir a Egipto y luego pedirle a su esposa que mienta para salvar su vida. Mi punto es, sabes, con algunas de estas cosas, si yo fuera Dios,
hubiera despedido a Abraham hace algunos años. Pero lejos de eso, ¿sabes? Dios toleró aquella desobediencia de Abraham, toleró esa falta de fe, y lejos de desecharlo, Dios salva a Abraham de cada una de las situaciones complicadas que su falta de fe y su falta de obediencia le traen. Y nuevamente, si quieres saber el desenlace, lee Génesis 2 en tu casa. Es una historia extraordinaria, pero pon atención en esto. Dios, a pesar de que no eran una familia perfecta, que no eran una familia llena de fe, Dios seguía manteniendo su promesa. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré. Dios toma a Abraham y a su familia como un modelo, como un ejemplo en el cual Dios comenzaría su obra de redención para la humanidad. Y Abraham y su familia son este modelo en el entonces en el que tú y yo podemos mirar la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. Porque sabes, aún cuando tú y yo no somos perfectos y no tenemos una fe perfecta, Dios sigue permaneciendo fiel en medio de nosotros. Y mi punto aquí es nada más invitarte a que consideres esto. Mira, Dios nos sigue haciendo el mismo llamado de bendición, de esa presencia de Dios en nuestras vidas. Dios nos sigue escogiendo, no porque seamos buenos o porque seamos perfectos. Dios sigue pensando en tu familia y en mi familia. Otra vez, no porque seamos muy buenos, sino porque Él es bueno. No porque tú y yo seamos fieles, sino porque Él es fiel. El punto es, si tu familia y mi familia, si tú y yo personalmente estaremos atendiendo al llamado de Dios de llegar a ser estas personas y esta familia que cree, que confía en Dios y que permite que nuestra fe se vaya perfeccionando. Sabes, la familia de Abraham fue perfeccionando su fe de una manera extraordinaria. Nuevamente, no tenían una fe perfecta, no eran perfectos. Y si tú estudias y ves la vida de Abraham, encontrarás muchos errores que él cometió. Y aún así, Abraham sigue siendo llamado el padre de la fe. Dios trató con la familia de Abraham de una manera muy buena. Y entonces mi punto hasta aquí simplemente es recordarte esto. Sabes, necesitamos crear en nuestra familia una cultura que atienda los llamados de Dios, donde en nuestras casas, en nuestras familias sea natural escuchar los llamados de Dios para nuestras vidas y obedecerlos. Una cultura en nuestras familias que entiendan a un Dios de gracia y a un Dios de perdón y a un Dios de misericordia. Un Dios en el cual tú y yo podemos confiar porque nos ha llamado y porque Él es infinitamente fiel. Dios entonces trata con Abraham. Y si avanzamos un capítulo más, allí en Génesis 13, si gustas dar unas vueltas ahí, avanzar en Génesis, ahora en el capítulo 13, hay otra situación que quiero resaltar de la vida de Abraham y su familia, y es que dice que Abraham partió de Egipto. Después de estar en Egipto, se fue de ahí hacia el Negev, junto con su mujer y todo lo que tenía. Y Lot se fue con él. Y nota esto, Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Desde el Negev volvió por sus jornadas hasta Betel, hasta el lugar donde antes había estado en su tienda entre Betel y ahí. Y en ese lugar, Abraham había levantado antes un altar. Allí invocó el nombre del Señor. Lot, que andaba con Abraham, también tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que pudieran habitar juntos en un mismo lugar, pues sus posesiones eran muchas. Así que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces esas tierras. Abraham le dijo entonces a Lot: no debe haber altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. ¿Acaso no tienes ante ti toda la tierra? Le dijo Abraham: te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo iré a la izquierda.
Lot levantó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era de riego, como el huerto del Señor. Era como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que el Señor destruyera Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. Así que se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y habitó en las ciudades de la llanura. Nota lo siguiente. Para mí hay un principio muy interesante aquí. Tiene que ver con el hecho de tener una fe especial hacia el futuro. Y me parece que es otro de los puntos culturales que tú y yo tenemos que ir creando en nuestras familias. Una cultura de fe acerca del futuro. Nota estos aspectos en la vida de Abraham, en medio de cómo iba creciendo su fe. Después de algunos años, habían crecido tanto sus riquezas que dice la Biblia que Lot, su sobrino, y él no podían estar juntos de tantas cosas que tenían. Pero nota esto, nota cómo Abraham decide ceder su derecho de escoger el mejor lugar para dárselo a Lot. Resulta entonces que Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué? ¿A dónde quieres ir? Si tú vas para allá, yo me voy a ir para acá. Me voy a ir al lado totalmente opuesto. Obviamente había un lugar mejor que el otro. Lot vio hacia la llanura del Jordán, un lugar muy bueno para el ganado, un lugar con mucha prosperidad, y él escoge ir allá. Hay algunas cosas que llaman mi atención. Lo primero, como Lot no le da ese privilegio a Abraham. Abraham, una vez más, fue el que lo sacó de Ur de los Caldeos. Seguramente Lot hizo toda su riqueza en medio de la ayuda de Abraham. Abraham era el mayor, era su tío, era como un padre para él. Y entonces Lot bien pudo haber renunciado y decir, no, Abraham, por favor, todo lo que tengo es gracias a ti. O sea, por favor, escoge tú primero. Lot vio la ventaja y la aprovechó. Me estás dando a escoger, entonces escojo lo mejor, y se fue para allá. Lot no era ningún tonto, Abraham no era ningún tonto, no. Lot sabía de la ventaja que había de irse allá, y Abraham también. Cuando me pregunto por qué Abraham aceptaría irse al peor lugar, es que me parece que Abraham había crecido en su fe y habría desarrollado esta fe que confiaba en Dios en medio del futuro. Él sabía que la bendición para él en lo que venía no tenía que ver con las circunstancias o con las posesiones materiales, tenía que ver con la presencia de Dios en su vida. Abraham sabía que donde él estuviera, y si Dios estaba en medio de él, habría bendición ahí en la tierra más árida, en la tierra menos fructífera. Si Dios estaba con él, entonces ahí habría bendición para él. Abraham tenía una fe muy firme en cuanto al futuro. Sabes, hermano, creo que nuestras familias tenemos que construir esta cultura de fe hacia el futuro, no en las cosas materiales. Y a veces nuestras familias construyen una fe en el futuro por lo que podamos tener hoy. Y entonces educamos a nuestros hijos a que hagan una gran carrera y tengan un gran título, porque en el futuro será su seguro de vida para que puedan tener un buen trabajo. Pero eso ya no funciona. ¿Cuántos con un gran título no tienen trabajo hoy? ¿Cuántas personas que han estudiado tanto y se han preparado tanto no están haciendo el dinero que pensaban que iban a hacer? Llevamos nuestras familias pensando que el futuro depende de lo que tú y yo hagamos hoy, de lo que aprendamos a ahorrar, del negocio que emprendamos. Y no estoy diciendo que estas cosas sean malas. No, qué bueno si puedes estudiar una maestría y un doctorado y tus hijos lo pueden hacer, adelante. Qué bueno si puedes emprender un negocio y comenzar a probar suerte, a ver si funciona algo, adelante, lo puedes hacer. Pero mi punto es, me parece que en muchas de nuestras familias, nuestra fe, nuestra confianza hacia el futuro se pone en esas cosas materiales que podamos tener hoy. Les decimos a nuestros hijos, estudia para que asegures tu futuro.
comienza un buen negocio para que luego tengas un buen retiro. Y otra vez son cosas buenas y prácticas. Y nos olvidamos de enseñar la esencia, de decirle a nuestros hijos y nosotros mismos vivir la experiencia de decir, ¿sabes? Lo que Dios nos permita hacer, lo vamos a hacer. Pero nuestro futuro no depende del título, no depende del negocio, no depende del trabajo que puedas tener, sino de la presencia de Dios en tu vida. Y muchos de nosotros hemos creado la cultura de Lot. Volteamos a ver a las llanuras del Negev. Ese que tiene un gran trabajo. Peleemos por ese gran trabajo. Peleemos por ese gran título. Luchemos por ese gran negocio. Y olvidamos la cultura de una fe de Abraham. Que aun cuando parece que acá el lugar está más árido, la fe está puesta en Dios. Es decir, nuestro futuro no depende de lo que tengamos hoy. Ojalá y tú y yo creemos unas familias con una cultura donde el futuro dependa de la presencia de Dios en nuestra vida y no de lo que tú y yo podamos conseguir. Y finalmente déjame rápidamente explicarte el último punto que me parece interesante, y es que, ¿sabes? Abraham creó una cultura que creyó en el gran poder de Dios en medio de ellos. Si avanzamos algunos capítulos más adelante hasta el capítulo 22, hay otro evento grandísimo en la vida de Abraham. ¿Recuerdas? Te había dicho que Sarai era estéril. Dios le hizo una promesa a Abraham y dentro de su promesa era que le iba a dar una familia, que le iba a dar un hijo. Pasaron muchos años. Abraham y Sara eran unos ancianos y Dios cumplió su promesa cuando Sara tenía 90 años. Cuando Dios se presenta con ellos y les dice, ¿sabes? Llegó el momento, voy a cumplir mi promesa de que tengas un hijo. Sarai se rió, se atacó de la risa y dijo, ¿de 90 años? Y luego con mi esposo tan viejito, claro que no. Dios lo hizo. Sara quedó embarazada y nació Isaac. Dios cumplió su promesa en medio de una espera tan larga. Mi punto aquí es, rápidamente quiero decirte que mi punto es que, ¿sabes? Tenemos que tener y crear esta cultura en medio de nuestras familias, de nuestra vida, creyendo en este poder de Dios que cumple sus promesas. Dios tiene el poder para cumplir sus promesas. Esta situación de Abraham y Sara, de esta familia, duraron tantos años esperando que Dios cumpliera su promesa y llegara un hijo. Tantos años que cualquiera de nosotros se podría haber desesperado como ellos se desesperaron. Que cualquiera de nosotros como ellos habrían dejado de creer si realmente Dios haría algo con ellos. Pero mi punto es que al final Dios demostró que siempre, siempre Dios cumple sus promesas. Que nuestras familias, que nosotros podamos entender que Dios tiene el poder para confiar en Él, que siempre, siempre Él cumplirá sus promesas. Y no importa el tiempo que tome, no importa que Dios se tome su tiempo para cumplir alguna promesa. En la Biblia hay todavía muchísimas promesas que están por cumplirse. Y algunos pudieran estar desesperados de que esas promesas de Dios se cumplan. El punto es, podemos confiar. Si estás esperando algo de parte de Dios, puedes confiar que Dios tiene el poder para cumplir sus promesas en el tiempo perfecto y en el tiempo especial. Sin embargo, ¿sabes? Una vez que Isaac nació, allá en el capítulo 22, vamos a saltar muchos capítulos, en el capítulo 1 del capítulo 22 de Génesis, dice que después de esto, es decir, después de que nació Isaac, de que Dios cumple su promesa, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Al día siguiente, Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a dos de sus siervos y a su hijo Isaac, cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir a un lugar al que Dios le dijo. Mira, Dios llama a Abraham y lo pone a prueba. Este hijo tan esperado, este hijo tan amado que era Isaac, la mayoría de los comentaristas entienden que no era un bebé. Habían pasado algunos años, tal vez era un adolescente Isaac, cuando Dios le pide que lo sacrifique. Mi punto es, habían convivido, eran alguien ya muy amado por Abraham, por Sara. Y Dios entonces le pide esto: toma a tu hijo, a tu único hijo, y sacrifícalo para mí. No sé si Abraham lo habló con Sara antes o después, pero lo tuvo que contar. Y qué interesante, ¿no es cierto? Como Dios le pedía algo tan grande a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Para este punto Abraham había crecido tanto en su fe que entendía que Dios podía hacer algo especial. Y cuando pienso, ¿por qué Abraham podría hacer eso? Si Dios me pidiera hacer eso, créeme, yo lo justificaría y diría, no, son ideas de Satanás. Claro que no, Dios nunca me pediría eso. Y no lo haría. Obviamente Abraham tenía una relación tan estrecha con Dios que él sabía que era Dios. No podía eludir a la realidad que era Dios quien le estaba pidiendo eso. Y entonces dice que al día siguiente Abraham preparó todo, agarra a Isaac y se lo lleva. El escritor de Hebreos define el corazón de Abraham de una manera extraordinaria. Hebreos 11, el versículo 17 en adelante, dice: por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham, note estas palabras, y es que Abraham sabía que Dios tiene el poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. ¿Sabes? Abraham entendía en su fe que Dios tenía el poder para dar vida real. El escritor de Hebreos define así la fe de este hombre, que entendía, que sabía que Dios, si le estaba pidiendo algo, Dios haría algo extraordinario. Y si Isaac tenía que morir, Abraham sabía que Dios tenía el poder de levantarlo y darle nueva vida. Puedes leer otra vez, el capítulo 22 es extraordinario. Una vez que Isaac estaba listo para ser sacrificado por su padre, Dios lo detiene. Típico de una película, en el momento crucial, Dios detiene la mano de Abraham una vez que está con el cuchillo listo para sacrificar a su hijo. Por eso dice el escritor de Hebreos: y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. En el corazón de Abraham, él estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo, porque entendía que Dios tenía el poder para traer vida aún de lo que está muerto. Creemos una cultura, mi querido hermano, mi querido amigo, una cultura en nuestra iglesia, en nuestras familias, de esta verdad. Tenemos un Dios que da vida, que levanta de la ceniza, de lo que ya no existe, de lo que está perdido. Dios puede traer vida. ¿Qué está destruido en ti? ¿Alguna relación? ¿Tu matrimonio? ¿Una relación con alguno de tus hijos? ¿Alguna situación emocional en ti está destruido? ¿Sabes? Dios sigue teniendo el poder para traer vida de las situaciones más complicadas y perdidas de la vida. Y nuestras familias, nuestros hijos,
debieran crecer en una cultura conociendo y sabiendo que si Dios está con nosotros, no hay nada que se pueda extraviar ni nada que se pueda perder, porque tenemos un Dios que puede dar vida, que restaura, que sana, que vuelve a traer de lo perdido algo especial. Hermano, me parece que la historia de Abraham no se puede definir más que un legado de fe. Por los próximos domingos estaré hablando contigo acerca de este legado de fe y cómo nuestras familias, ahí donde se crea la cultura, tú y yo debiéramos estar construyendo una cultura llena de fe, donde nuestros hijos puedan saber que, sabes, Dios nos ama no porque somos perfectos, porque somos muy buenos, sino porque Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado en su gracia y en su misericordia. Crear una cultura en que ellos puedan saber que podemos avanzar en nuestra fe y que Dios perfecciona nuestra fe en cada situación que Dios nos permite vivir. Una cultura en la que nuestros hijos sepan que Dios siempre cumple sus promesas, que Dios tiene poder para dar vida. Una cultura en la cual tú y yo podamos enseñar a nuestros hijos que, sabes, el futuro no depende de lo que tengamos o de lo que logremos hacer. Nuestro futuro depende de la presencia de Dios en medio de nosotros. Ojalá y Dios pueda animarnos mucho en estos últimos domingos y que este mensaje pueda animarte. No sé cómo estás, hermano. No sé cuál es la cultura en la cual te has desarrollado y estás viviendo. Simplemente déjame recordarte que una vez que llegamos a Cristo, ¿sabes? Nuestra cultura ya no tiene que ver con nuestra familia o con lo que venimos arrastrando. Tiene que ver con lo que Dios ha planeado para ti y para mí. Y eso es extraordinario. Ojalá y Dios nos ayude a ser estas familias, estas iglesias que creen nuevas culturas basadas en lo que Él es. Me permiten orar y con eso termino. Dios, gracias porque eres un Dios bueno. Gracias porque eres este Dios fiel que nos llama, que nos escoge. No porque seamos perfectos, no porque seamos muy buenos, sino por amor y gracia. Y al igual que Abraham, Dios, tú nos llamas, nos tomas de ahí de donde estamos, para luego, Señor, trabajar en nosotros y perfeccionar nuestra fe. Dios, queremos ser esas familias, esos padres, esas personas, Señor, esa iglesia, Señor, que se deja moldear por ti. Y que permite, Señor, que tú vayas perfeccionando nuestra fe, Señor. Que vayas haciéndonos crecer en ti, como lo hiciste con Abraham. Dios, ayúdanos a construir una cultura, Señor, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras familias. Una cultura que siga confiando en ti, Señor. Que siga creyendo, Señor, que tú eres lo mejor que tenemos. Y que, Señor, al final, no importa, Señor, dónde estemos o cómo estén nuestras circunstancias, importa si tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a transmitir eso. Te amamos, Dios, damos gracias por tu palabra. A ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.